Muy buenos días, qué placer vernos nuevamente, por lo menos a través de este canal que estamos llegando a sus hogares con un nuevo año, nuevas expectativas, con esperanzas puestas en nuestro buen Dios. Así es que un abrazo a la distancia para todos, deseándoles un feliz año, que este año sea de muchas bendiciones para todos ustedes y deseamos que Dios esté bendiciéndoles y que Dios esté fortaleciéndoles. Así es que aspiro y anhelo de todo corazón que Dios se glorifique en la vida de cada persona que hoy está escuchando este mensaje. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que sea Él quien ministre a nuestros corazones, quien hable a nuestras vidas. Así es que le invito para que ore conmigo. Señor, gracias. Gracias por este nuevo año que comienza. Gracias por esta oportunidad de nuevamente, Señor, estar aquí reunidos por medio de nuestro canal para escuchar tu palabra. Muchas gracias, Señor. Gracias porque nos das estos medios. Gracias por el año que se fue y este año que comienza. En tus manos lo ponemos y queremos la guía de tu Santo Espíritu, que tú seas con nosotros, Señor, ayudándonos y fortaleciéndonos, Señor, para que este año también sea un año de muchas bendiciones, Señor. Que todas estas cosas que quedaron 2020, Señor, sean cuestiones del pasado, aquellos fracasos y situaciones difíciles, sean cuestiones del pasado, que nos hayan dejado lecciones que nos ayuden a tener nuestra confianza en ti, Señor, a esperar siempre en ti. Aquí estamos, Señor, anhelosos y con ese deseo de poder escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Santiago capítulo 4, verso 13, vamos a estar leyendo en esta hora la palabra de Dios. Dice: vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El mensaje de esta mañana le titulé como una pregunta: ¿en sus planes cuenta con Dios? ¿En sus planes cuenta con Dios? Estamos comenzando un año y es importantísimo que aprendamos a tener planes y que este año 2021 no sea un año que pasa sin que tengas un plan. Es importantísimo que podamos tener un plan. Si usted quisiera hoy viajar a algún lugar, a algún destino, usted debe hacer un plan. Y debe decir, bueno, voy a ir a tal lugar y entonces tengo que hacer este recorrido y hago esto y aquello y lo otro. Tiene que trazarse un plan. Y qué propósito va a tener al lugar donde va a ir y todo esto. Pues asimismo es este viaje que vamos a tener de este año 2021. Tenemos que trazarnos unos planes. Tenemos que hacer planes y ponerlos en las manos de Dios. Y por eso es importante. No haga planes solito por su cuenta. A veces somos dados como seres humanos a emprender cosas sin contar con el consentimiento de Dios. Y mi invitación es esa. Es que podamos contar con la dirección de Dios. Lamentablemente fuimos mal enseñados, no fuimos orientados a tener en cuenta a Dios. La mayoría en nuestra infancia simplemente hacíamos planes o hacíamos cosas, pero la verdad no teníamos en cuenta a Dios. Simplemente por la lógica, vamos a hacer esto porque tenemos esto, entonces vamos a hacer esto, aquello, lo otro. Y por eso el texto que estamos leyendo acá nos es claro cuando dice:
Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es importante que podamos tener en cuenta eso. Hacer planes no tiene nada de malo. Que usted tenga un propósito no tiene nada de malo. Que usted tenga proyectos, eso no es malo. Por el contrario, muy bueno es. Y Dios se complace con eso. Y Dios quiere que nosotros lo hagamos. Que tengamos planes, que tengamos propósitos, que seamos personas de visión, que miremos a la distancia. Y este año que estamos empezando es un año para que veamos qué será cuando terminemos este 2021. No importa si hay pandemia o no hay pandemia, eso no es el problema. Para Dios no hay problema si hay pandemia o no hay pandemia. Eso no cuenta para Dios. Dios tiene el poder por encima de cualquier pandemia, por encima de cualquier circunstancia que se presente. O aún así se presentara alguna otra cosa. Pero si contamos con la guía de Dios, Dios va a obrar. Hablábamos en el último mensaje del año pasado, estábamos hablando en nuestra charla anterior precisamente de esto, de cómo tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo quien guíe nuestras vidas. Y aquí estamos reforzando y estamos complementando también ese mensaje del cual estábamos hablando. Y es que podamos tener esos planes en las manos de Dios. Lo mal que Dios no avala y lo que Dios sí no aprueba es que hagamos planes en que no lo tengamos en cuenta. Que proyectemos cosas sin que Él se dé por enterado, sino simplemente le hacemos sin esperar esa dirección y esa guía suya. Nosotros en la palabra de Dios tenemos ejemplos de una buena planeación, de personas que en la palabra de Dios nos registra cómo ellos planeaban las cosas, no hacían las cosas a libre albedrío, sino que siempre tenían un plan. Vamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 18 de Hechos. Vamos a estar leyendo el verso 20 y 21. Y dice la palabra, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Note lo que Pablo está diciendo. Él tiene en mente regresar, pero dice, si Dios quiere. O sea, estoy en las manos de Dios y si Dios quiere, pues voy a hacer esto. Y zarpó de Éfeso. Él estaba allí hablándole a todos los de Éfeso y dijo, voy a volver, pero si es la voluntad de Dios, si en los planes de Dios está. Y de nuevo lo vemos en 1 Corintios en el capítulo 16, el verso 5 al verso 7, dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo. Pero vea cómo termina. Si el Señor lo permite. Si el Señor lo permite. Entonces aquí podemos ver a un hombre, Pablo, que era un hombre muy temeroso de Dios, un hombre esforzado, valiente, y que si usted lee la historia que está en el libro de los Hechos, encontramos a un hombre que fue un hombre abnegado por la palabra de Dios y por servir a Dios. Un hombre que Dios usó tremendamente. Pero siempre estaba teniendo en cuenta a Dios. Siempre contaba con la dirección de Dios. Siempre decía, si Dios quiere, si el Señor lo permite. Y estas expresiones, si el Señor lo permite, si Dios quiere, es las que deben acompañarnos en cada plan que nosotros hagamos, en cada propósito. No deje que este año que estamos comenzando se le pase sin propósitos. Qué terrible es una vida sin propósitos. Una vida que simplemente vive el día a día. Bueno, lo que hoy pase, lo que mañana pase. Pues eso no tiene sentido.
y mantiene pues en una vida incierta. Pero cuando nosotros tenemos un plan y cuando nosotros presentamos esos planes a Dios y le decimos: Señor, aquí estoy en tus manos, Señor, guíame, ¿qué debo hacer? Pues téngalo por seguro que Dios va a obrar. Pero es importante que nosotros podamos contar siempre con esa guía de Dios, que cada plan que hagamos siempre lo podamos entregar en sus manos. Yo quiero decirle que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios ha diseñado un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Yo quiero decirle, hermano, Dios no nos puso en esta tierra como al azar, como que mandemos ahí a Juanito, a Cecilia, a Pedrito, a Mónica, a Roberto, a Gonzalo, y botémoslo a ver qué hace. No, Dios no hizo eso. Dios tiene un plan precioso con cada uno de nosotros. Pero es importante que nosotros estemos en esa conexión con el Señor. Es importante que nosotros podamos comprender que Dios tiene un plan para nuestras vidas, pero que ese plan se va a desarrollar en la medida en que nosotros aprendemos a ser sensibles a su voz, a buscarle, a tener esa comunión con Él. Mire lo que dice Proverbios en el capítulo 3, versos 5 al 8. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Uno de los consejos que nos da Proverbios es que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Es decir, no tomemos decisiones: es que voy a hacer tal cosa porque es que esta empresa o este negocio, eso da plata, o con este negocio sí voy a poder salir adelante. No se trata de eso. Muchos negocios pueden dar plata, pero si no es el propósito de Dios contigo, créeme, no te va a dar plata, te va a dar problemas. Por eso es importante que nosotros podamos entender eso. Hay personas que dicen: pero ¿cómo fulanito tiene tal cosa? ¿Pero cómo Perencejo tiene tal otra? ¿Y cómo le ha ido de bien? ¿Y cómo ha prosperado? Bueno, eso es él. Pero cada uno de nosotros somos seres totalmente individuales, diferentes para Dios. Dios nos ve totalmente diferentes. Él es un Dios personal. Reconócelo, dice el verso 6, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo tenlo en cuenta en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aunque te vayas a desviar, aunque vayas a tomar una mala decisión, el Señor va a enderezar tus veredas cuando estamos reconociéndolo siempre. Dice el verso 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si tú acatas este consejo, el proverbista lo que está diciendo: esto será un alivio para usted, esto no será un dolor de cabeza. Pero cuando hacemos lo contrario, se vuelve en un dolor de cabeza. Pero cuando nosotros estamos haciendo, es medicina, es decir, es saludable para nosotros. Es decir, nos va a ayudar para que no estemos luego en estrés o en alguna adversidad por eso. Entonces no debemos apoyarnos en nuestras propias capacidades, en nuestra sabiduría, en nuestros talentos. Es que yo soy bueno en esto, es que yo tengo, es que yo soy capaz, es que yo... Olvídate de eso, eso no vale en la presencia de Dios. Dios sabe qué quiere hacer contigo y tú tienes que estar en esa guía y en esa dirección con Dios. Es importante que aprendamos a confiar siempre en Él. Que cada plan que hagamos siempre contemos con la dirección de Dios. Lo más probable es que nosotros hacemos planes, pero que tal vez estos planes no tienen el aval y la aprobación de Dios. Tal vez Dios tiene otros. Porque Dios sabe qué quiere hacer contigo y conmigo. Y a veces nos volvemos rebeldes en querer hacer nuestra propia voluntad, en resistirnos a dejarnos guiar por el Señor. Y sabe que eso no nos va bien. No nos va a ir bien. Y si la palabra de Dios nos da estos consejos, y si la palabra de Dios nos los dice, ¿por qué no acatarlos? ¿Por qué no acatar el consejo que nos da la palabra de Dios cuando nos dice allí que confiemos en Él? La misma Biblia dice en Mateo capítulo 6, el verso 33, dice: mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a venir por añadidura. Dios sabe qué estás necesitando.
Pero es importante que tú busques a Dios. Lo más importante de todo es que nosotros podamos conocerle a Él. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice el texto. Es importantísimo. Jeremías capítulo 29, 11, que también lo estuvimos leyendo la semana pasada en nuestro último mensaje, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos de bendición para usted y para mí. Dios quiere bendecirle. El deseo de Dios es bendecir nuestras vidas. ¿Cuál padre no quiere bendecir a sus hijos? Recuerden lo que dice Mateo en el capítulo 7, ya más adelante no recuerdo el texto exactamente, pero dice allí, dice, ¿cuál padre si su hijo le pide pan le dará una piedra? Y termina diciendo, bueno, ahí sigue diciendo otras cosas, pero al final dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, pues cuánto más vuestro Padre dará las cosas que necesitamos. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios desea bendecir su vida. No sea tan caprichoso, sino aprenda a poner la confianza en Dios. Aprendamos a dejar en las manos de Dios cualquier propósito, cualquier plan. Dice también el libro de Isaías, me gusta este texto, hermoso este texto. Isaías capítulo 55, en el verso 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué tremendo este verso, mis amados. Comprenda esto, la Biblia, el Señor lo que está diciendo, oiga hermano, entienda que yo sé mejor que usted lo que le puede bendecir. Porque yo pienso más arriba, yo veo más arriba, yo veo mucho más que lo que usted puede ver. Así es que yo sé qué necesita usted, así es que yo sé qué le va a convenir. Porque los pensamientos, tal vez usted piense, ay, es que quiero esta cosita, y tal vez esté pensando en pequeño, pero tal vez Dios esté pensando en grande para tu vida. Tal vez para muchos que me están hoy escuchando, tal vez Dios tiene un llamado pastoral, tal vez los quiere llevar de misioneros a otro país, a otra nación, pero usted está enfrascado acá en querer un negocio, en querer hacer no sé qué cosas. Y Dios quiere sustentarlo y Dios quiere suplir su necesidad, así como lo hizo con el profeta también allá cuando lo sustentó la viuda. Pero estamos a veces tan encaprichados y estamos como tan metidos en este mundo que nos olvidamos que tenemos un Dios que está de nuestro lado y que siempre quiere bendecir nuestras vidas y que Él sabe cómo bendecirnos. Y me gusta este texto, es que es tremendo lo que dice allí, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. No son nuestros pensamientos los mismos que Dios. Ni vuestros caminos, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso necesitamos confiar en Dios, porque Él piensa más alto que usted y que yo. Sus caminos son más altos, y Él sabe guiarnos. El libro de Efesios capítulo 3, en el verso 20 y 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué tremendo como arranca esto. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mire, Dios puede hacer cosas mucho más grandes de esa visión tan corta que tal vez usted y yo tenemos. Y usted piensa solamente en sustentarse, en tener un salario, pero tal vez Dios está pensando en algo más grande para tu vida. Pero no te das cuenta porque no estás poniendo en Dios esa confianza, sino solamente te estás apoyando en tu propia prudencia. Es importante que podamos reconocer hoy que necesitamos de esa guía de Dios. Dios piensa en su futuro. Dios piensa en lo que
tiene para nosotros. Pero a veces somos nosotros los que no pensamos en lo que Dios tiene para nosotros. Porque estamos con una visión muy corta. No podemos ver más allá de nuestras narices. Y lo mejor que podemos hacer es que podemos buscarle y buscar esa dirección. Y que si hay algún plan, me puede decir: Señor, esto es tu voluntad, esto es tuyo, tú lo apruebas, tú lo avalas, es lo que tú quieres para mi vida. Dios tiene cosas grandes para usted y para mí. Somos sus hijos. Y siempre un padre piensa lo mejor para sus hijos. Dios nos ama y quiere lo mejor. Si hubo algo que Dios no le ha respondido hasta el día de hoy, o tal vez si usted hace una evaluación de este año que acaba de terminar y Dios no le respondió algo, no es porque se le pasó. Ay, el Señor se le pasó, el Señor no me escuchó, el Señor no estuvo atento. No es porque se le pasó al Señor, no es porque el Señor no te ama, sino porque no era su perfecta voluntad. Porque no estaba en los planes de Dios para tu vida en el momento, en el día, en la hora en el que tú lo pediste. Porque Dios sabe cuándo usted y yo estamos preparados para algo. Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero no está obligado a responderlas de acuerdo a nuestro pedir. Porque para algo le pedimos a Él. Solo que Él sabe qué hacer. Solo que Él sabe de qué manera solucionarlo. Así es que no esté pensando: es que Dios no me ama, es que Dios no me escuchó, es que a Dios se le olvidó. No, Dios no se olvida. Dios no se olvida. Lo que pasa es que Dios sabe cuál es la voluntad que Él tiene para tu vida. Lo que pasa es que tú eres el que tienes que alinearte con esa voluntad de Dios. No es Dios el que tiene que alinearse a tu voluntad, sino usted y yo tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios. Y en la medida en que nosotros caminemos en nuestra propia voluntad, pues bueno, vamos a tener que vivir consecuencias. La voluntad de Dios para usted y para mí, recuerde que es perfecta. El libro de Romanos nos recuerda mucho eso. Romanos capítulo 2, en el verso 2, dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No tiene errores. La voluntad de Dios es perfecta. Nunca va a hacer cosas que nos vayan a destruir o nos vayan a hacer daño. Para concluir, quiero aclarar que no está mal el que nosotros hagamos planes. Por el contrario, necesitamos hacer planes. Tenemos que trazarnos metas, tenemos que crear objetivos en nuestras vidas. Plantéese un buen objetivo para este año. Y tal vez uno de los mejores objetivos que puede tener este año es fortalecer su relación con Dios. Eso es tal vez de las mejores cosas que puede hacer. Pero allí es donde tenemos que asegurarnos que en nuestros planes asegurémonos de que sea, si Dios quiere, o como el salmista lo dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Dejemos que Dios sea el que guíe. Dejemos que Dios sea quien direccione. Dejemos que Dios sea el que nos oriente. Y ténganlo por seguro que va a ser tiempos de bendición y de victoria. Así es que, mis amados, tenemos por delante un año 2021, un año que será un año de mucha bendición. Pero será así en la medida en que usted y yo pongamos en las manos de Dios cada cosa. No deje al azar este año. No espere a ver qué pasa. A ver si de repente tiene un golpe de suerte. Así no es las cosas. Es bajo la guía y la dirección de Dios. Tenemos un Dios poderoso. ¿Por qué no confiar en Él? ¿Y por qué no esperar en Él? ¿Y por qué no acudir a Él? Él está esperando que usted y yo vayamos a Él. Quiero que oremos en esta hora, pidiendo al Señor que nos dé mucha sabiduría, que nos guíe. Cierre sus ojitos allí donde quiera que esté. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este nuevo año. Pero Dios, ayúdanos para que podamos establecernos unas metas, unos objetivos, unos planes. Pero Señor, con la guía y la dirección tuya, Señor. Teniéndote en cuenta, Señor,
poniendo en tus manos, Señor, cada cosa, cada propósito, Señor. No nos dejes actuar al azar, no nos dejes, Señor, actuar en nuestra propia sabiduría, en nuestra necedad, en nuestra arrogancia, en nuestra autosuficiencia, Señor. Sino ayúdanos, Señor, para que nuestra confianza esté puesta 100% en ti, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que tengan un año 2021 lleno de muchas bendiciones. Un abrazo a la distancia para todos. Que Dios me los bendiga.